Y hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Apocalipsis capítulo 12 versículo 7. Así comienza uno de los relatos más intrigantes y poderosos de la Biblia. Pero, ¿cuánto sabemos realmente de esta batalla entre los ejércitos celestiales y las fuerzas del mal? Hoy, vamos a explorar lo que muchos textos sagrados solo insinúan, la guerra antigua entre ángeles y demonios. Una guerra que no es simplemente una metáfora o una lucha espiritual, sino un conflicto real, con consecuencias cósmicas que afectaron tanto al cielo como a la tierra. Esta guerra no comenzó con Lucifer, ni siquiera con el hombre. Los indicios de este conflicto datan desde antes de la creación del mundo, en tiempos en que los ángeles gobernaban distintos dominios celestiales, en perfecta obediencia al Creador. Sin embargo, en lo profundo de estos reinos, algo oscuro comenzó a germinar, la semilla de la rebelión. Y todo tiene su origen en la más peligrosa de las armas, una que ha devastado naciones y civilizaciones, el orgullo. Lucifer, descrito como el más bello y poderoso de los ángeles, el hijo de la mañana, comenzó a desear lo que no le correspondía, el trono del Altísimo. Las Escrituras nos dejan entrever su caída, pero hay mucho más detrás de esta historia. Imagina por un momento los ejércitos angelicales, con sus alas desplegadas, sus cuerpos envueltos en luz divina, liderados por un príncipe celestial que una vez fue el favorito de Dios. El conflicto no fue solo entre seres poderosos, fue una guerra entre hermanos, entre aquellos que alguna vez sirvieron juntos en los cielos. La Biblia menciona a Miguel, el arcángel guerrero, como el líder de las huestes leales a Dios, pero, ¿qué sabemos realmente sobre este ángel? Pocos conocen la verdadera magnitud de su papel en la defensa del cielo. Miguel no solo luchaba por la justicia, su misión era proteger el orden divino, el equilibrio entre lo celestial y lo terrenal. Mientras tanto, Lucifer, ahora conocido como Satanás, comandaba legiones de ángeles caídos, seres que una vez fueron criaturas de luz, pero que eligieron seguir el camino de la oscuridad. Este conflicto no fue una simple batalla de fuerzas opuestas. En su núcleo, fue una guerra ideológica. Los ángeles caídos, liderados por Satanás, creían que podían gobernar mejor que Dios. Se consideraban los verdaderos herederos del poder celestial, capaces de imponer su propia versión de justicia. Pero esa justicia estaba teñida de ambición y deseos de dominación. Ellos no solo querían derrotar a los ángeles fieles, querían destruir todo lo que representaba la creación divina. Y es aquí donde surge la pregunta más perturbadora: ¿fue esta guerra solo un evento celestial, o tuvo repercusiones en nuestro mundo? Hay indicios en las Escrituras que sugieren que la batalla en el cielo no fue un hecho aislado. La rebelión de los ángeles tuvo un impacto profundo en la tierra, moldeando nuestra historia y nuestras luchas internas. Y lo que es más sorprendente, esta guerra podría no haber terminado aún. La Biblia nos ofrece pequeños destellos de esta antigua contienda, pero, ¿qué es lo que realmente se oculta detrás de sus palabras? Las claves están ahí, esperando ser descubiertas, si uno se atreve a mirar más allá de lo que está escrito. Una de las preguntas más intrigantes de esta guerra celestial es: ¿por qué se permitió que comenzara? Dios, en su infinita sabiduría, ¿no podría haber detenido la rebelión antes de que siquiera tomara forma? Para comprender mejor este conflicto entre ángeles y demonios, debemos sumergirnos en la naturaleza misma del libre albedrío. Incluso los seres celestiales, quienes servían directamente al Creador, tenían la libertad de elegir. Y en esa libertad, Lucifer encontró el espacio para la desobediencia. Pero no fue una simple desobediencia. Fue una declaración de guerra contra el propio orden divino. Lucifer, embriagado por su propia belleza y poder, vio la adoración que los ángeles y la creación rendían a Dios, y en su corazón comenzó a cuestionar: ¿por qué no podía él ser el centro de esa adoración? Es en este punto donde el orgullo lo consume por completo. En lugar de aceptar su lugar como uno de los más poderosos entre los ángeles, decide que merecía más. Este pensamiento lo lleva a organizar una rebelión. Y no estaba solo. Muchos ángeles,
cautivados por la visión de Lucifer, se unieron a su causa. No pensemos en estos ángeles caídos como meros seguidores ciegos. Ellos también eran seres de inmenso poder y conocimiento. Sabían lo que estaban haciendo. Y, sin embargo, fueron arrastrados por las promesas de poder, por la posibilidad de un reino propio donde no estarían sujetos a la autoridad divina. Es en este punto donde la guerra se hace inevitable. El cielo, que hasta ese momento había sido un lugar de paz y perfecta armonía, se convirtió en un campo de batalla. Las huestes celestiales se dividieron. En un lado, los ángeles que permanecieron fieles a Dios, liderados por Miguel, el príncipe guerrero del cielo. En el otro lado, Lucifer, quien ahora ya no era el portador de luz, sino el líder de una legión de ángeles caídos, aquellos que habían abrazado la oscuridad y el caos. La batalla fue épica. No pensemos en espadas o armas terrenales. Los ángeles son seres que trascienden nuestra comprensión física. Sus cuerpos no están limitados por la materia, son pura energía, puro espíritu. Sus combates no eran simplemente enfrentamientos de fuerza, sino choques de voluntades, de poder cósmico. El conflicto entre Miguel y Lucifer no fue solo una lucha por el control, sino por el destino del universo entero. Y aquí es donde las cosas se vuelven aún más fascinantes. La guerra en el cielo no fue un conflicto instantáneo. No fue una batalla de un solo día. Fue una guerra prolongada, con estrategias, alianzas, traiciones. Los ángeles caídos no solo luchaban para derrotar a los leales a Dios, buscaban destruir todo lo que él había creado, todo lo que simbolizaba su autoridad. Y aunque fueron derrotados, la guerra dejó cicatrices profundas en el cosmos. Lucifer y sus seguidores fueron expulsados del cielo, arrojados a lo que llamamos el infierno, una dimensión de oscuridad y sufrimiento. Pero su derrota no significó el fin de la guerra. De hecho, la expulsión de los ángeles caídos marcó el comienzo de una nueva fase del conflicto. Con el cielo perdido para ellos, Lucifer volvió su mirada hacia la tierra, el nuevo campo de batalla. Aquí es donde la historia toma un giro inquietante. El ser humano se convierte en la pieza clave de esta guerra antigua. El hombre, creado a imagen de Dios, dotado también de libre albedrío, ahora estaba en el centro del conflicto cósmico. Para Lucifer, la tentación de Adán y Eva no fue solo un acto de venganza contra Dios, fue el primer paso en su estrategia para corromper la creación divina. Si no podía gobernar el cielo, entonces trataría de dominar la tierra. Aquí es donde vemos la verdadera magnitud de la guerra entre ángeles y demonios. No se trataba solo del control del cielo, sino del destino de toda la creación. Cuando Lucifer y sus ángeles caídos fueron expulsados del cielo, el equilibrio del universo se trastocó. El campo de batalla cambió, pero la guerra no terminó. Ahora, la Tierra y la humanidad se convirtieron en el foco de este antiguo conflicto. Satanás, como lo conocemos ahora, tenía un nuevo propósito: corromper a la creación más preciada de Dios, el hombre, para demostrar que incluso aquellos hechos a imagen del Creador podían ser doblegados y sometidos al mal. La tentación en el jardín del Edén fue más que un simple engaño a Adán y Eva. Fue el primer movimiento estratégico en una batalla que había sido cuidadosamente planeada. Satanás sabía que si podía corromper a la humanidad, traería el caos a la creación de Dios. Al convencer a los primeros humanos de desobedecer el mandato divino, logró lo que se proponía: sembrar la semilla de la rebelión en el corazón de la humanidad. Pero este acto no fue solo una victoria en términos de tentación. También fue un movimiento para reclamar el dominio sobre la tierra. Según algunas interpretaciones, cuando Adán y Eva cayeron en el pecado, le dieron a Satanás un acceso mayor a nuestro mundo. En ese momento, el poder y la influencia de los ángeles caídos comenzaron a manifestarse más profundamente en la tierra. Y aquí es donde la narrativa bíblica se entrelaza con antiguos mitos y leyendas de culturas de todo el mundo. Los hijos de Dios mencionados en Génesis 6, quienes tomaron a las hijas de los hombres y engendraron una raza de gigantes llamados los Nepilim, son un claro ejemplo de esta invasión celestial.
Muchos estudiosos creen que estos hijos de Dios eran en realidad los ángeles caídos, que continuaron interfiriendo en los asuntos humanos incluso después de su expulsión del cielo. Estos seres no solo corrompieron a la humanidad, sino que crearon una raza híbrida, mitad celestial y mitad humana, que llenó la tierra de violencia y caos. Esta fue una de las razones por las que Dios decidió enviar el diluvio para purgar la tierra de esta corrupción. Sin embargo, la destrucción de los Nepilim y de la civilización humana en ese momento no puso fin a la influencia de los ángeles caídos. La guerra continuaba, aunque de manera más sutil. Satanás y sus legiones habían encontrado formas de manipular y controlar a la humanidad, utilizando nuestras propias debilidades contra nosotros. Desde entonces, la historia de la humanidad ha estado marcada por esta constante lucha entre las fuerzas del bien y del mal. Cada imperio que se levantaba, cada reino que caía, llevaba la huella de esta guerra cósmica. Los demonios, los antiguos ángeles caídos, buscaban corromper a los líderes y gobernantes, llevándolos a la tiranía, la violencia y la adoración de falsos dioses. Los ángeles fieles a Dios, por otro lado, siempre han estado presentes, tratando de guiar y proteger a la humanidad, interviniendo de formas que a menudo no vemos o comprendemos. La influencia de los ángeles caídos no solo se manifestó en el ámbito político o militar, sino también en la cultura y la religión. Muchas de las religiones paganas antiguas, con sus sacrificios humanos y rituales oscuros, tienen raíces en las enseñanzas de estos seres corrompidos. La adoración a ídolos, el culto a los astros y los sacrificios a dioses crueles fueron todos mecanismos a través de los cuales los demonios se aseguraban de mantener a la humanidad bajo su control. Y aunque muchos de estos cultos han desaparecido, la influencia de los ángeles caídos sigue presente. Las guerras, las injusticias, el sufrimiento que vemos hoy son ecos de esa antigua rebelión. Los demonios siguen buscando nuevas formas de tentar y desviar a la humanidad del camino de la luz. Y mientras tanto, los ángeles leales a Dios siguen luchando, defendiendo lo que queda del plan original del Creador. A pesar de la aparente victoria de Satanás sobre la humanidad en el Edén, Dios no se quedó de brazos cruzados. La promesa de un Salvador, de alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente, fue hecha desde el principio. Esta promesa fue el principio de la redención, una redención que, aunque parezca demorada, sigue siendo la clave para entender el verdadero final de esta guerra. Lo que muchos no comprenden es que esta guerra no es solo entre ángeles y demonios, sino también dentro del corazón de cada ser humano. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha sido el campo de batalla en el que se libra este conflicto espiritual. Las elecciones que hacemos, los caminos que tomamos, son parte de esta guerra más amplia que abarca los cielos y la tierra. La guerra entre ángeles y demonios, aunque invisible para el ojo humano, ha dejado su huella en cada rincón de la historia. Los textos sagrados y las tradiciones de todo el mundo están repletos de relatos sobre esta batalla incesante entre las fuerzas del bien y del mal. Pero lo más inquietante es que, aunque los demonios fueron expulsados del cielo, no dejaron de intentar retomar el control del cosmos. Con la humanidad como su principal objetivo, han desplegado tácticas mucho más astutas y sutiles. Uno de los aspectos más sorprendentes es cómo estos seres, los demonios, han utilizado el conocimiento para corromper. En el libro de Enoc, un texto antiguo que aunque no está incluido en el canon bíblico tradicional, ofrece detalles fascinantes sobre la caída de los ángeles. Según este relato, los ángeles caídos no solo se rebelaron contra Dios, sino que también compartieron secretos prohibidos con los humanos. Este conocimiento incluía las artes oscuras, la magia, la astrología, e incluso el uso de armas y técnicas de guerra. Imagina esto, seres celestiales descendiendo a la tierra, no solo para corromper espiritualmente, sino para transformar la misma naturaleza de la civilización humana. Enseñaron a los humanos a manipular la creación, a moldear el mundo de maneras que nunca estuvieron destinadas a ser. Las artes místicas, la alquimia y la magia no eran simplemente herramientas de poder, sino mecanismos a través de los cuales los demonios podrían ejercer control sobre el destino de la humanidad. Este conocimiento prohibido abrió la puerta a una nueva era de oscuridad y caos. Los demonios no solo buscaban poder terrenal,
querían construir un reino aquí, un espejo oscuro del cielo que una vez habitaron. Y mientras los ángeles leales a Dios luchaban por preservar el orden divino, los demonios trabajaban en las sombras, infiltrándose en los corazones y las mentes de los hombres. Esta es la razón por la cual, a lo largo de la historia, las grandes civilizaciones han tenido momentos de gran esplendor seguidos de terribles caídas. La corrupción y el conocimiento prohibido siempre terminaban trayendo destrucción. Este conflicto también ha sido espiritual, interno, una guerra dentro del ser humano. Desde la expulsión del Edén, Satanás y sus huestes han atacado los corazones de los hombres, buscando debilitar nuestra conexión con lo divino. Cada tentación, cada duda, es una batalla en esta guerra más grande. Los demonios, conocedores de nuestra naturaleza, han perfeccionado el arte de la manipulación, creando una guerra que se libra en el alma de cada ser humano. Aquí es donde el verdadero campo de batalla se encuentra, en nuestras decisiones, en nuestra moral, en nuestra lucha interna entre la luz y la oscuridad. Sin embargo, a pesar de todo el caos que los demonios han sembrado, hay un factor que no lograron prever, la redención. Mientras Satanás se enfocaba en corromper a la humanidad, Dios tenía un plan más grande en marcha. En la historia del cristianismo, la llegada de Jesucristo no fue solo un acto de amor, sino un golpe directo a las fuerzas de la oscuridad. Con su muerte y resurrección, se desmanteló el poder de los demonios sobre la humanidad. Este fue un momento clave en la guerra, una victoria crucial para el lado del bien. Pero los demonios no desaparecieron. Aunque se debilitó su control sobre el destino humano, no dejaron de luchar. Desde ese momento, su estrategia cambió. En lugar de buscar una victoria rápida y decisiva, adoptaron una táctica de desgaste. La tentación, la corrupción y la destrucción siguen siendo sus armas principales, pero ahora operan con mayor discreción. Ya no buscan derribar civilizaciones enteras de una sola vez, ahora buscan corromper poco a poco, infiltrándose en lo más profundo de nuestra cultura, religión y política. El mensaje es claro, aunque la guerra fue ganada en el cielo, la batalla continúa en la tierra. Los ángeles caídos no están derrotados, solo han cambiado su enfoque. El verdadero campo de batalla ya no son las estrellas o los cielos, sino nuestras mentes, nuestras almas. Cada elección que hacemos, cada camino que tomamos, es una pequeña batalla dentro de esta guerra antigua. Y aunque las fuerzas del mal parezcan más sutiles hoy en día, su influencia es más fuerte que nunca, camuflada en formas que quizás no reconozcamos fácilmente. Mientras tanto, los ángeles fieles siguen interviniendo, protegiendo a aquellos que buscan la verdad, guiando a los perdidos, y luchando en una guerra que solo algunos pueden percibir. Y aunque los demonios intenten por todos los medios reclamar el control de la tierra, la batalla final aún está por llegar. Una batalla que, según las Escrituras, decidirá de una vez por todas el destino de la humanidad y del cosmos entero. En el transcurso de la historia humana, los ángeles caídos y los demonios no han dejado de influir en los eventos del mundo. La guerra que comenzó en el cielo se infiltró en nuestras vidas cotidianas, y en muchas ocasiones, ha sido en las sombras donde los demonios han ejercido su mayor poder. Pero, ¿cómo lo hacen? ¿De qué manera manipulan el destino humano? La respuesta es tan antigua como el mismo pecado, seducción y engaño. Los demonios, al no poder destruir a la humanidad de manera directa, encontraron en la corrupción moral y espiritual un campo fértil. Su táctica principal no es aparecer con grandes demostraciones de poder, es mucho más sutil. Saben que la tentación, en su forma más refinada, no es una imposición, sino una seducción. Desde los primeros días de la humanidad, han utilizado nuestras propias debilidades y deseos en nuestra contra. Nos ofrecen lo que creemos querer, pero con un costo devastador. El deseo de poder, de conocimiento, de placer, de riqueza, todos estos son vehículos a través de los cuales los demonios han sembrado el caos en nuestra historia. Los grandes tiranos, las guerras brutales, las ideologías destructivas, todo tiene sus raíces en este constante bombardeo de tentaciones. Cada imperio que ha caído en la decadencia ha sido víctima de una guerra que no se libraba en los campos de batalla visibles,
sino en los corazones de sus líderes y sus pueblos. Uno de los ejemplos más poderosos de la influencia demoníaca se encuentra en los pactos y acuerdos que muchas culturas han relatado a lo largo de los siglos. En muchas leyendas y mitos, encontramos relatos de seres humanos que pactaron con fuerzas oscuras para obtener poder o conocimiento. Estas historias no son meras fantasías, sino ecos de una verdad más profunda, la existencia de un intercambio con lo demoníaco. A cambio de favores temporales, los demonios reclaman el alma, el corazón, la voluntad de los individuos, corrompiéndolos y utilizándolos como peones en su guerra cósmica. Y esta no es solo una estrategia que afecta a los individuos. Los demonios también han manipulado sistemas enteros de creencias, infiltrándose en religiones, sectas y filosofías. ¿Cuántas veces ha habido cultos que, bajo la apariencia de la búsqueda de la verdad, escondían prácticas oscuras, sacrificios y ritos que servían a los propósitos de estos seres caídos? No es casualidad que en momentos clave de la historia, civilizaciones enteras cayeron en la adoración de ídolos crueles, en rituales que exigían sangre y en una total desconexión con la moral divina. Pero los demonios no solo buscan corromper desde fuera. La verdadera batalla está en el interior de cada persona. Ellos conocen nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestros deseos más oscuros, y es ahí donde atacan con mayor fuerza. Nos hacen dudar, nos llenan de resentimiento, nos incitan a alejarnos de lo que es correcto. Cada decisión equivocada, cada acto de egoísmo, es una pequeña victoria en su campaña eterna contra la humanidad. Nos presentan la maldad disfrazada de libertad, la corrupción como sabiduría, y en ese proceso, muchos caen sin darse cuenta de lo que han perdido. Sin embargo, no debemos subestimar la resistencia que ha habido. A lo largo de los siglos, la humanidad no ha sido una víctima pasiva en esta guerra. Los ángeles, bajo las órdenes divinas, han estado presentes en nuestras vidas, protegiendo, inspirando y guiando a aquellos que están dispuestos a escuchar. Sus intervenciones pueden ser sutiles, pero son poderosas. En momentos de desesperación, cuando todo parece perdido, hay una fuerza que nos levanta, una luz que nos recuerda que no estamos solos en esta lucha. Incluso en los relatos más oscuros de posesiones y manifestaciones demoníacas, siempre hay un elemento de redención. Los demonios pueden poseer cuerpos, pero no pueden poseer el alma de quien se aferra a la luz. Y ahí es donde radica la mayor esperanza de esta batalla. Por cada hombre o mujer que sucumbe al poder de los demonios, hay otros que, guiados por la fe, se levantan en resistencia. La lucha es constante, pero también lo es la esperanza. La promesa de la redención no es solo un consuelo espiritual. Es una realidad tangible en esta guerra antigua. A pesar de la oscuridad, la luz nunca ha sido completamente apagada. Los ángeles, fieles al plan divino, luchan incansablemente, sabiendo que aunque las batallas diarias puedan parecer perdidas, el destino final de esta guerra ya ha sido sellado. La lucha entre ángeles y demonios, aunque oculta para muchos, siempre ha sido más que una batalla entre seres celestiales. Es una guerra que ha permeado cada aspecto de nuestra existencia, desde lo espiritual hasta lo físico, desde lo individual hasta lo colectivo. Y uno de los aspectos más impactantes de esta guerra ha sido la forma en que los demonios han buscado el control no solo sobre los seres humanos, sino también sobre las instituciones y estructuras de poder que rigen el mundo. A lo largo de la historia, ha habido momentos en los que la maldad parece haber ganado terreno de manera abrumadora. Los demonios, con su conocimiento de la naturaleza humana, han utilizado los gobiernos, las monarquías, e incluso las instituciones religiosas para extender su influencia. No es coincidencia que muchas de las mayores atrocidades en la historia de la humanidad se hayan cometido en nombre de ideales, imperios o incluso religiones que se desviaron de su propósito original. La guerra que libran no solo es para destruir el cuerpo o la mente, sino también para contaminar el alma colectiva de las sociedades. Los demonios han perfeccionado el arte de infiltrarse en el poder, manipulando desde las sombras a quienes ostentan grandes responsabilidades. A menudo se presentan como inspiradores de nuevas ideas, reformas o movimientos que, en su superficie, parecen nobles, pero que en realidad están impregnados de corrupción y destrucción.
En muchas civilizaciones antiguas, estos seres caídos fueron venerados bajo diversos nombres, presentándose como dioses que exigían sacrificios y actos de devoción, mientras consumían el espíritu de aquellos que los adoraban. Uno de los ejemplos más aterradores de esta influencia demoníaca se encuentra en las civilizaciones que practicaban sacrificios humanos. Culturas que, aunque avanzadas en muchas áreas, cayeron en la oscuridad al ofrecer vidas inocentes a entidades que, en su esencia, eran demonios disfrazados de dioses. Estos sacrificios no eran solo ofrendas físicas, sino también un pacto, una entrega del alma de la civilización misma. Al ceder ante tales prácticas, estas culturas se acercaban cada vez más a la destrucción, como si al participar en la violencia ritual, sellaran su propio destino. Pero los demonios no solo operan en los grandes reinos. Ellos también actúan en las pequeñas grietas de la vida cotidiana, en las decisiones aparentemente inofensivas que pueden desviar a una persona del camino del bien. Aquí es donde su poder se vuelve más sutil, pero también más devastador. Ellos entienden que la caída de un imperio puede comenzar con la caída de un individuo. Utilizan la desesperanza, el orgullo y el miedo para separar a las personas de sus principios, para alejarlas de la verdad. En nuestra era moderna, podría parecer que los antiguos rituales y los pactos demoníacos han quedado en el pasado. Sin embargo, eso es solo una ilusión. Los demonios han adaptado sus estrategias para los tiempos actuales. Ya no se presentan como figuras mitológicas exigiendo sangre, sino que se ocultan detrás de sistemas ideológicos, económicos y políticos que promueven la deshumanización y la separación del propósito divino. A través de la corrupción en los gobiernos, la manipulación de las masas, y la glorificación de la violencia y la codicia, siguen avanzando sus planes. Hoy en día, los demonios no necesitan templos o sacrificios rituales para sembrar el caos. Lo hacen a través de las crisis globales, el miedo constante, las guerras interminables y la desesperanza que parece envolver al mundo. La tecnología, que debería ser un puente hacia el progreso, a menudo se utiliza para controlar, manipular y distraer a las masas. Todo esto forma parte de una estrategia más grande, una estrategia que los ángeles fieles siguen combatiendo, tratando de restaurar el equilibrio y la verdad en un mundo cada vez más confuso. En medio de todo este caos, una pregunta sigue resonando: ¿por qué Dios permite que esta guerra continúe? La respuesta, aunque compleja, radica en el libre albedrío. Los seres humanos no somos simples espectadores en esta guerra, somos participantes activos. Cada uno de nosotros tiene el poder de elegir, de decidir en qué lado de esta batalla queremos estar. Y aunque los demonios intenten manipular nuestras elecciones, Dios nos ha dado las herramientas para resistir. El amor, la fe y la búsqueda de la verdad son nuestras armas más poderosas. Los demonios pueden intentar corromper nuestros sistemas, nuestras culturas y nuestras almas, pero no pueden destruir aquello que está profundamente arraigado en el plan divino. La guerra continúa, sí, pero no estamos desprovistos de ayuda. Los ángeles, invisibles pero presentes, siguen luchando junto a nosotros, protegiendo a aquellos que buscan el bien, guiando a quienes desean la redención. A pesar de los oscuros planes de los demonios, hay una fuerza que siempre prevalece: la luz. Incluso en los momentos más sombríos, cuando todo parece perdido, esa luz sigue brillando, recordándonos que la guerra final aún no ha sido decidida. Y mientras mantengamos la fe, mientras resistamos las tentaciones y las mentiras, los ángeles seguirán luchando por nosotros, sabiendo que al final, la verdad y la justicia prevalecerán. Los ángeles fieles a Dios, esos guardianes invisibles, han estado luchando desde el principio de los tiempos para proteger a la humanidad de la destrucción completa. Aunque los demonios hayan conseguido sembrar caos y confusión, los ángeles siempre han estado presentes, ofreciendo no solo protección, sino también esperanza. En esta guerra cósmica, su papel es fundamental, no solo como guerreros celestiales, sino como mensajeros y guías que conectan a la humanidad con el propósito divino. Es fascinante cómo estos seres de luz operan en las sombras, protegiendo a los inocentes, ayudando a quienes están perdidos, y luchando contra las fuerzas oscuras que intentan destruir el equilibrio de la creación. En muchas ocasiones,
Los relatos bíblicos y los testimonios de personas a lo largo de la historia hablan de intervenciones milagrosas, de seres angelicales que han aparecido en momentos de extrema necesidad. Estos encuentros, aunque breves, son recordatorios poderosos de que la batalla no está perdida y que las fuerzas del bien siempre están activas. Pero los ángeles no solo intervienen en lo milagroso. Su presencia es constante, aunque invisible. Muchos teólogos y estudiosos de las Escrituras han sostenido que los ángeles tienen asignaciones específicas, que cada persona tiene un ángel guardián, un ser celestial que vela por su bienestar y que está preparado para intervenir cuando la oscuridad intenta devorar a su protegido. Aunque no siempre podemos percibir su presencia, su influencia se siente en aquellos momentos en que, inexplicablemente, encontramos la fuerza para resistir la tentación, el coraje para actuar correctamente, o la paz en medio del caos. En esta guerra antigua entre ángeles y demonios, las batallas más intensas no son necesariamente las que se libran en el cielo o en los reinos invisibles, sino las que ocurren en el alma humana. Cada vez que un ser humano elige la bondad sobre el mal, cada vez que alguien se arrepiente, cambia su vida y busca la redención, es una victoria para los ángeles. Cada acto de amor, de sacrificio, de perdón es un golpe directo contra las fuerzas demoníacas. Es aquí donde el conflicto toma su forma más íntima, en las decisiones cotidianas, en los pequeños momentos en los que se define el destino de una vida. Por otro lado, es importante entender que los demonios no solo se alimentan del odio y la violencia, sino también de la desesperanza. Una de sus armas más potentes es hacer que los seres humanos se sientan solos, abandonados, como si el mal hubiera ganado y no hubiera posibilidad de redención. Sin embargo, la esperanza es un arma que los ángeles usan con destreza. A través de sus intervenciones, nos recuerdan que no estamos solos en esta lucha, que hay una fuerza divina que siempre está dispuesta a guiarnos hacia la luz, no importa cuán profundo sea el abismo en el que nos encontremos. Este es un conflicto en el que la humanidad no es solo una víctima, sino también una parte activa. Los ángeles pueden guiar y proteger, pero el destino de cada alma depende de sus propias decisiones. La libre voluntad es tanto un don como una carga, y en ese don radica la clave de esta batalla. Dios, en su infinita sabiduría, no creó a los seres humanos como marionetas de su voluntad, sino como seres con la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Esta elección, este poder de decidir, es lo que hace que la guerra sea tan intensa. Cada vez que una persona elige el camino de la redención, es una victoria en esta batalla. Y aunque los demonios intenten corromper y destruir, su poder tiene límites. Pueden influir, pueden tentar, pero no pueden forzar una elección. Esa es la verdad más poderosa en esta guerra. No importa cuán fuerte sea la tentación, no importa cuán oscuro sea el camino que se presente, siempre existe la posibilidad de elegir el bien, de rechazar la influencia demoníaca y volver al propósito divino. Los ángeles, en este sentido, son los que nos recuerdan constantemente ese poder que poseemos. A través de sueños, inspiraciones, momentos de paz interior o intuiciones profundas, ellos nos guían hacia el camino correcto. Incluso cuando todo parece perdido, su presencia nos da fuerza para seguir adelante. Y esta es la clave de su intervención, no vienen a resolver nuestros problemas, sino a darnos las herramientas y el apoyo que necesitamos para enfrentarlos y vencer. A medida que esta guerra continúa, es claro que su desenlace no dependerá solo de las acciones de los ángeles o demonios, sino también de la humanidad. Nosotros somos los que estamos en el centro de este conflicto. Cada acto de bondad, cada momento de compasión, es una victoria para las fuerzas del bien. Y aunque los demonios intenten manipular la realidad, desviarnos y sembrar el caos, los ángeles nos recuerdan constantemente que la luz, aunque a veces parezca tenue, nunca se extinguirá. En el desenlace de esta guerra antigua, se revela una verdad profunda que ha permanecido oculta a lo largo de los siglos: la victoria final no será una cuestión de poder o fuerza bruta, sino de amor, sacrificio y redención. La batalla entre ángeles y demonios ha sido intensa y devastadora, pero desde el principio, el plan divino ya estaba trazado.
A pesar de la aparente supremacía del mal en algunos momentos, la luz siempre ha tenido un propósito superior, un desenlace destinado a restaurar el equilibrio y la paz en toda la creación. El libro del Apocalipsis describe un escenario en el que la batalla alcanzará su clímax. Los ángeles, liderados por Miguel, el gran arcángel guerrero, lucharán una vez más contra las fuerzas de Satanás y sus demonios. Esta batalla final será distinta, no solo por la escala, sino porque será la última vez que el mal tendrá la oportunidad de alzarse contra el orden divino. Es aquí donde se sellará el destino de todos los involucrados. La justicia divina no tardará en actuar, y aquellos que han elegido servir al mal enfrentarán su castigo. Sin embargo, la clave no está solo en el castigo de los demonios. Lo que realmente destaca es el triunfo de la redención sobre la condenación. En este punto final de la guerra, la oportunidad para el arrepentimiento y la salvación estará aún disponible para la humanidad. Los ángeles, como mensajeros de esperanza, seguirán guiando a aquellos que buscan el perdón y el regreso al camino de la luz. Porque, al final, la misericordia de Dios es tan infinita como su justicia. El propósito de esta guerra nunca ha sido la destrucción de la humanidad, sino su salvación. Aquí es donde el sacrificio de Cristo cobra todo su sentido. En su vida, muerte y resurrección, Él marcó el fin de la condena absoluta y abrió las puertas de la redención para todos. Este sacrificio no fue solo un evento aislado, sino el corazón mismo de esta batalla cósmica. A través de él, los ángeles tienen el poder de continuar luchando por cada alma, porque ya no se trata solo de resistir el mal, sino de restaurar todo lo que ha sido corrompido por los demonios. Lo que resulta más intrigante es que, incluso en esta batalla final, la participación humana sigue siendo vital. La elección personal es el eje sobre el cual gira este conflicto. Los ángeles pueden protegernos y los demonios pueden tentarnos, pero la última palabra sobre el destino de cada alma está en manos de cada individuo. A medida que este conflicto se aproxima a su fin, más personas deberán tomar decisiones cruciales sobre su futuro espiritual. La elección entre la oscuridad y la luz nunca ha sido tan clara ni tan urgente. Los demonios, al ver que su tiempo se acaba, intensificarán sus esfuerzos. En las Escrituras, se menciona que en los últimos días, la maldad se incrementará y las tentaciones serán más fuertes que nunca. Las estructuras corruptas, los sistemas injustos, y la desesperanza que han sembrado en la humanidad alcanzarán su punto máximo. Buscarán hacer creer a la humanidad que no hay esperanza, que la oscuridad ha ganado y que el caos es inevitable. Pero esto es solo una ilusión. En medio de ese caos aparente, los ángeles estarán luchando con más fuerza que nunca. La verdad y la luz prevalecerán, no porque sean impuestas, sino porque el amor divino es inquebrantable. Esta guerra cósmica, que ha abarcado eones y ha afectado tanto a los cielos como a la tierra, llegará a su conclusión, y será una conclusión en la que el bien triunfe de una manera absoluta. No será el fin de todo, sino el comienzo de una nueva era, una era en la que no habrá más guerra, no habrá más lágrimas ni sufrimiento. La guerra entre ángeles y demonios, que una vez pareció interminable, tendrá su fin, y el reino de Dios será establecido de manera definitiva. En ese reino, no habrá lugar para la corrupción ni la maldad. Los demonios, junto con su líder, habrán sido derrotados, y su influencia en la humanidad será solo un recuerdo distante. Al final, la promesa divina es clara: la luz siempre vencerá a la oscuridad. No importa cuán poderosos sean los demonios o cuántas batallas puedan ganar, el amor de Dios es invencible. Los ángeles seguirán siendo los guardianes de esa verdad, los mensajeros de la esperanza, los guerreros que, en cada paso de esta guerra, nunca han dejado de luchar por la humanidad. Y aunque el conflicto haya sido largo y devastador, el destino final ya está escrito: el bien triunfará, y con él, la paz eterna será restaurada en todo el universo.